Mira, te voy a contar algo que no le he dicho a nadie, porque sinceramente suena a que perdí el tornillo. Pero necesito sacarlo. No esperes una historia de fantasmas con cadenas y efectos de sonido. Esto fue algo sucio, físico y tan real que todavía me muerdo las uñas hasta sangrar cuando escucho un maldito charco de agua. Todo empezó un martes cualquiera, saliendo del trabajo a las 11 de la noche. Yo trabajo en una zona de bodegas, de esas que después de las 6 de la tarde parecen cementerios de concreto. Mi auto estaba en el taller, así que me tocaba caminar unas 6 cuadras hasta la avenida principal para tomar un taxi o lo que fuera que pasara a esa hora. Caminaba rápido, ¿sabes? Con esa paranoia natural que desarrollamos los que vivimos en ciudades grandes. Pero esa noche el silencio era pesado. No era el silencio de no hay nadie, era el silencio de alguien está aguantando la respiración. A mitad de la segunda cuadra, escuché el primer paso detrás de mí. Un zapatazo seco, pesado, sobre el asfalto. Me detuve en seco. El sonido también se detuvo, pero con un retraso de una fracción de segundo, como si la persona que venía atrás no hubiera calculado bien mi frenada. No volteé. Me quedé helado, mirando mi propia sombra bajo la luz amarillenta y parpadeante de un poste. No vi otra sombra, pero juraría que sentí el calor de alguien a menos de 3 metros. Aceleré el paso. Mis botas tronaban contra el suelo, y ahí fue cuando el ritmo cambió. Detrás de mí, los pasos no solo me seguían, sino que empezaron a sonar húmedos, como si alguien estuviera caminando con los zapatos llenos de agua. Squelch, squelch, squelch. ¿Quién está ahí?, grité, con la voz quebrada. Qué pregunta tan estúpida, ¿verdad? Nadie te va a responder, hola, soy el tipo que te va a matar. Nadie contestó, pero el sonido de los pasos húmedos se volvió una carrera. Me eché a correr como un loco. El corazón me golpeaba las costillas como un animal enjaulado. Lo raro es que, aunque yo corría a toda velocidad, los pasos detrás de mí mantenían la misma distancia, constantes, rítmicos, empapados. Y de la nada, un olor me golpeó la cara. Olor a agua estancada, a lirios podridos y a ropa que lleva semanas húmeda en un rincón oscuro. Logré llegar a la avenida, pero estaba desierta. Ni un alma, ni un faro de luz de algún autobús. Me metí en un callejón que cortaba camino hacia una zona residencial, pensando que si llegaban a las casas con cámaras de seguridad, el tipo se iría. Error. El callejón estaba oscuro, y el sonido de los pasos se detuvo. Me pegué a la pared, tratando de no jadear. Me ardían los pulmones. Estuve ahí unos 2 minutos, en silencio total. Pensé, ya está, lo perdiste. Pero entonces, justo arriba de mi cabeza, en el borde de una barda, escuché un sollozo. No fue un llanto de película. Fue un estertor, un sonido gutural, como si alguien tuviera los pulmones llenos de lodo y estuviera tratando de sacar aire. «Mis hijos», susurró una voz. Pero no fue un susurro triste. Fue una voz rasposa, cargada de un odio que me revolvió el estómago. Sentí un líquido frío gotear sobre mi hombro. Pasé la mano, y cuando la acerqué a mis ojos en la penumbra, vi que era un agua negruzca y espesa. Miré hacia arriba. No vi un espectro flotante. Vi a una mujer, o lo que quedaba de una. Estaba agazapada como una araña en lo alto de la barda. Tenía un vestido blanco, sí, pero estaba hecho jirones, cubierto de costras de barro y moho. Su pelo era una masa enredada de algas y mugre que le tapaba la cara. Lo más aterrador no fue su aspecto, sino su fisicalidad. Se escuchaba el crujir de sus huesos mientras se movía. No flotaba, gateaba con una agilidad violenta. Saltó al suelo con un impacto seco. ¡Pum!
el sonido de carne y hueso contra el pavimento. Se levantó despacio, y ahí fue cuando la vi de frente. No tenía ojos, solo dos cuencas profundas, de las que manaba agua constantemente, como si estuviera conectada a un grifo abierto. Sus dedos eran largos, terminados en uñas rotas y negras. ¿Dónde están?, me preguntó, dando un paso hacia mí. Yo no podía moverme. Estaba paralizado por un terror primitivo. Ella no gritó el clásico «¡Ay, mis hijos!». No. Ella soltó una carcajada que terminó en un ataque de tos húmeda, escupiendo agua negra al suelo. «Tú hueles a ellos», dijo, acercándose tanto, que el olor a podrido me hizo dar una arcada. Me lanzó un zarpazo. Sentí el ardor inmediato en mi antebrazo. 4 surcos profundos empezaron a sangrar. El dolor me sacó del trance, y le solté una patada con todas mis fuerzas en lo que debería ser el estómago. Se sintió como patear una bolsa llena de agua y grava. Ella retrocedió, emitiendo un chirrido que me hizo vibrar los dientes. Corrí como nunca en mi vida, saltando cercas, metiéndome por patios traseros. Escuchaba cómo ella derribaba botes de basura a mi paso, cómo sus manos húmedas se pegaban a las paredes, mientras me perseguía por los techos. Era una depredadora. No era un alma en pena buscando consuelo. Era un monstruo territorial buscando carne. Llegué a mi edificio, saqué las llaves con las manos temblando tanto que se me cayeron 2 veces. Escuchaba el arrastrar de sus pies mojados justo al doblar la esquina. Entré, cerré el portón de hierro y subí las escaleras de 3 en 3 hasta el 4º piso. Me encerré en mi departamento, puse todos los cerrojos y me tiré al suelo, llorando, apretándome el brazo herido. Pasaron las horas. El sol empezó a salir. Me convencí de que había sido una crisis nerviosa. Un asaltante con un fetiche extraño. Cualquier cosa menos ella. Me lavé la herida, que se veía infectada, con un color verdoso alrededor de los cortes. Días después, la paranoia bajó. Pero algo cambió en mi casa. Cada vez que abría una llave de agua, el sonido me ponía los pelos de punta. El agua de la ducha salía más fría de lo normal. Y una noche, mientras intentaba dormir, escuché un goteo. Ploc, ploc, ploc. Venía del baño. Me levanté pensando que era una tubería vieja. Entré al baño y vi que la tina estaba llena hasta el borde, con esa misma agua negra y pestilente de la calle. En el espejo, escrito con dedos húmedos, decía: «No son ellos». Me quedé helado. Mi reflejo empezó a distorsionarse. Y aquí es donde la historia se vuelve algo que no puedo explicar. No vi a la Llorona aparecer detrás de mí en el espejo. Sentí como sus manos, frías como el hielo, me agarraban los tobillos, desde adentro de la tina. Me jaló. Fue una violencia bruta. Mi cara golpeó el borde de la porcelana, y sentí cómo se me rompía el tabique nasal. La sangre se mezcló con el agua negra. Intenté agarrarme de lo que fuera, pero ella tenía una fuerza inhumana. Me hundió la cabeza en el agua. No era una tina profunda, pero cuando abrí los ojos bajo el agua, no vi el fondo de cerámica. Vi un río oscuro, infinito, lleno de cuerpos que flotaban lentamente. Rostros de niños, de hombres, de mujeres, todos con las cuencas vacías, soltando burbujas de desesperación. Ella estaba ahí, flotando frente a mí, pero ahora su rostro estaba despejado. No era un monstruo, era una mujer joven, hermosa, pero con una expresión de vacío absoluto. Me soltó. Desperté en el suelo de mi baño, empapado, con la nariz rota y los pulmones ardiendo. La tina estaba vacía, seca,
Fui al médico por la infección del brazo y la fractura. No conté la verdad, obvio. Pero desde ese día, algo me persigue. No es ella. Ella ya me encontró, me marcó y me dejó ir. Lo que me persigue ahora es el sonido del agua. No puedo estar cerca de una piscina, de un río. Ni siquiera puedo ver la lluvia sin sentir que el suelo se va a volver líquido y me va a tragar de nuevo. Lo peor es el giro de todo esto. Ayer recibí una llamada de mi madre. Vive en otro estado, cerca de un pueblo pequeño. Me dijo que mi hermano menor, que tiene 5 años, desapareció cerca del arroyo. La policía no encuentra rastro. Pero ella dice que lo último que escuchó antes de que el niño se perdiera fue a alguien caminando con zapatos mojados cerca de la ventana de su cuarto. Y hoy, cuando me miré al espejo para rasurarme, vi que mis propios ojos están empezando a verse nublados. Un tinte grisáceo está cubriendo mi pupila. Y cuando lloro de miedo por mi hermano, lo que sale de mis ojos no es salado. Es agua dulce, estancada, con olor a lirios podridos. Estaba buscando a alguien que ocupara su lugar, para poder descansar. Y yo, por haberle pateado el estómago, por haber luchado, por haberme metido en su río, yo acepté el contrato sin saberlo. Anoche escuché los pasos mojados otra vez, pero no venían de afuera. Venían del pasillo de mi propio departamento. Y cuando me miré los pies, estaban empapados, aunque no ha llovido en una semana. Me estoy convirtiendo en el siguiente llanto del río. Y lo más aterrador es que ya no siento tristeza por mi hermano. Siento hambre. Dime una cosa, ¿tú también escuchas ese goteo que viene de tu cocina ahora mismo? Porque yo estoy justo detrás de tu puerta. Y mis zapatos están muy mojados. Relato número 2. Sabes a lo que te expones. Paredes de papel, olor a drenaje cuando llueve y vecinos que parecen sacados de un manicomio. Pero lo de mi vecina del 402, doña Elena, ya cruzaba todos los límites de lo que uno puede aguantar por un alquiler barato. Elena no era la típica viejita que se queja por la música. No. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada que te hacía sentir que te estaba diseccionando la piel con la vista. Siempre andaba con un camisón blanco, amarillento por el tiempo, y el pelo negro, largo y grasoso, le caía por la cara como si fuera una cortina de suciedad. Se decía en el edificio que el marido la había dejado por una mujer 20 años menor, y que desde ese día, Elena simplemente se rompió por dentro. Lo peor no era verla vagar por los pasillos, con los pies descalzos. Lo peor era el sonido. Esa noche de jueves, el calor en la ciudad estaba insoportable. Yo estaba en mi sala, tratando de editar unos videos, cuando escuché el primer golpe contra la pared que comparto con ella. ¡Pum! Un golpe seco, como si hubiera lanzado un mueble. Luego, un silencio sepulcral que duró exactamente 10 minutos. Y entonces, empezó. No era un llanto normal. Era un gemido largo, agudo, que subía de tono hasta convertirse en un alarido que te ponía los pelos de punta. No decía palabras, solo era una vibración de dolor puro. Yo me puse los audífonos, tratando de ignorarla, pero el sonido traspasaba el plástico y el metal. Estaba furioso. Eran las 2 de la mañana, y al día siguiente tenía que trabajar. Me levanté, salí al pasillo, y caminé los 3 pasos que separaban mi puerta de la suya. Toqué con fuerza. «Doña Elena, bájele por favor. Hay gente que intenta dormir», grité, tratando de sonar autoritario, aunque me temblaban un poco las rodillas. El llanto se detuvo en seco, pero no escuché pasos acercándose a la puerta. Lo que escuché fue un chapoteo.
como si el piso de su departamento estuviera inundado. Un sonido de agua moviéndose de un lado a otro, pesado, rítmico. De pronto, un olor a rancio, a agua de florero podrida, empezó a salir por debajo de su puerta. Un líquido oscuro y viscoso comenzó a manchar mis zapatos. Me dio asco. Pensé que se le había roto una tubería y la vieja loca ni cuenta se daba. Di media vuelta para irme, pero en ese momento escuché su voz, pegada a la madera de la puerta, como si tuviera la boca contra la cerradura. Tú también te vas a ir, ¿verdad? Como todos los hombres, como mis hijos. Su voz sonaba húmeda, como si tuviera la garganta llena de flemas o de agua. No respondí y regresé a mi cuarto, cerrando con llave. Me acosté, pero el ambiente se sentía pesado, cargado de humedad. Me quedé mirando el techo y noté una mancha de humedad que no estaba ahí antes. Estaba creciendo rápido, dibujando una forma extraña, casi humana. De pronto, un grito desgarrador, pero esta vez no venía del otro lado de la pared. El grito venía de dentro de mi closet. Me senté de golpe en la cama. El corazón me iba a mil. El llanto ahora era idéntico al de la leyenda que todos conocemos. Ese "ay mis hijos", que suena a cliché, pero cuando lo escuchas en la vida real, en la oscuridad de tu cuarto, te aseguro que se te vacían las tripas de terror. Era un lamento que no parecía humano. Era como el viento silbando a través de una herida abierta. Me armé de valor, agarré un bate de béisbol que guardaba bajo la cama, y caminé hacia el closet. Mis pies descalzos pisaron algo frío. El piso estaba cubierto de agua, unos 5 centímetros de agua helada y sucia. ¿Cómo demonios era posible? Abrí el closet de un tirón. No había nadie, solo mi ropa colgando, empapada, chorreando un líquido negro. Pero, cuando cerré las puertas, la vi, reflejada en el espejo de cuerpo entero que tengo detrás de la puerta de la entrada. Ahí estaba Elena, o algo que se le parecía mucho. Estaba de pie en la esquina de mi cuarto. Su camisón blanco estaba pegado a su cuerpo, revelando una delgadez esquelética. Sus manos eran largas, con dedos que parecían garras, y estaban hundidas en un balde de metal lleno de agua que sostenía contra su pecho. Lo más perturbador no fue verla, sino ver lo que estaba haciendo. Estaba sacando puñados de agua del balde y bebiéndoselos frenéticamente, para luego vomitarlos de nuevo en el mismo recipiente mientras lloraba. Gluck, gluck, gluck. El sonido era asqueroso, violento. «Doña Elena, salga de aquí, voy a llamar a la policía», le grité, aunque mi voz era un hilo. Ella giró la cabeza. El cuello le crujió como si estuviera lleno de arena. Sus ojos no tenían pupilas. Eran 2 esferas blancas bañadas en lágrimas de sangre negra. «Ellos no querían bañarse», susurró, y su mandíbula se desencajó, cayendo más de lo que una mandíbula humana debería. «Tuve que obligarlos. El agua los limpia, el agua los guarda». Se lanzó hacia mí con una velocidad animal. No corrió, gateó por la pared con una agilidad que desafiaba la gravedad. Me lanzó un zarpazo que me alcanzó el hombro, abriéndome la piel como si fuera papel. El dolor fue un latigazo de fuego. Le solté un batazo que le dio de lleno en las costillas. Sonó como si hubiera golpeado una sandía podrida. Ella cayó al suelo, soltando un alarido que me reventó los oídos. Pero no sangraba rojo. De su herida brotaba agua estancada. Salí corriendo de mi cuarto, directo a la puerta principal. Intenté abrirla, pero estaba trabada, no por la llave, sino por algo que la sostenía desde afuera. Miré por la mirilla, y lo que vi me heló la sangre.
Todo el pasillo del edificio estaba inundado. Cuerpos pequeños, rostros de niños con la piel azulada y los ojos abiertos, flotaban en el pasillo, golpeando suavemente contra mi puerta. Elena estaba detrás de mí otra vez. Ya no gritaba. Reía, una risa que se mezclaba con el sonido de alguien ahogándose. ¿Quieres verlos?, me preguntó, agarrándome del pelo con una fuerza brutal y estrellando mi cara contra la madera de la puerta. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Ella me arrastró por el suelo inundado hacia el baño. Yo luchaba, pateaba, le enterré los dedos en sus brazos de pergamino húmedo, pero era como tratar de sujetar el humo o el lodo. Me metió al baño y me arrojó dentro de la tina. «Tú vas a ser mi marido ahora», dijo, mientras empezaba a abrir todas las llaves de la casa. Él también necesitaba una limpieza profunda. La tina empezó a llenarse con una velocidad imposible. Yo trataba de salir, pero ella se sentó sobre mis piernas, pesando como si estuviera hecha de plomo. Con una mano me sujetaba el cuello, y con la otra empezó a meterme agua a la fuerza por la boca y la nariz. «Bebe, límpiate», aullaba, mientras sus lágrimas negras caían sobre mi rostro. Estaba a punto de perder el conocimiento. El agua inundaba mis pulmones. Pero en ese momento de desesperación absoluta, recordé que Elena siempre llevaba una cadena de plata con la foto de su exmarido. Logré alcanzarla y tiré de ella con todas mis fuerzas. La cadena se rompió y ella soltó un grito de agonía pura, como si le hubiera arrancado el alma. Me soltó y aproveché para hundirle los dedos en las cuencas vacías de sus ojos. Ella retrocedió, deshaciéndose en una masa de líquido negro y harapos blancos. El agua de la tina desapareció en un segundo, succionada por el drenaje con un sonido gutural. Me quedé ahí, jadeando, vomitando agua negra en el fondo de la tina seca. Cuando la policía llegó, forzaron la puerta del 402. Yo estaba afuera, temblando, envuelto en una cobija. Lo que encontraron no tuvo sentido para nadie más que para mí. Doña Elena estaba muerta, pero el forense dijo que llevaba al menos 3 semanas muerta por inanición. Estaba sentada en su sala, frente a un televisor apagado, rodeada de cientos de vasos de agua vacíos. Pero aquí es donde la historia da el giro que me tiene sin dormir en este hotel de paso. La policía me tomó la declaración y me dejaron ir porque técnicamente no había pruebas de que yo hubiera entrado a su departamento. Pero cuando llegué a este hotel y me quité la camisa para revisar la herida de mi hombro, no encontré cicatrices de garras. Lo que encontré fueron huellas de manos pequeñas, y mi piel, en el lugar donde ella me tocó, se siente fría, húmeda y ha empezado a oler a lirios podridos. Anoche, mientras intentaba dormir, escuché un chapoteo bajo la cama. Saqué la cabeza para mirar y vi un pequeño barquito de papel flotando en un charco de agua negra que no debería estar ahí. Y en el barquito, escrita con la letra de Doña Elena, decía una sola frase: «Gracias por aceptarlos. Ahora entiendo. Elena no era la Llorona. Ella era el recipiente que la mantenía contenida en ese edificio. Y al romper su cadena, al defenderme, yo heredé la carga. Esta mañana fui a comprar un camisón blanco. No sé por qué lo hice. Mis pies están empezando a agrietarse por la humedad constante. Y cada vez que paso junto a un parque, siento una necesidad irreprimible de buscar el río más cercano. No vengas a buscarme. Y si escuchas a alguien llorar en el pasillo de tu hotel, por lo que más quieras, no abras la puerta, porque el agua siempre encuentra una manera de entrar». Relato número 3. Yo acepté el puesto de guardia nocturno en una planta de tratamiento de aguas residuales a las afueras de la ciudad,
porque pagaban el triple de lo normal. El lugar es un laberinto de concreto, tuberías gigantes y tanques de sedimentación que parecen bocas abiertas hacia el centro de la tierra. Pero lo peor no era el olor a azufre o la oscuridad. Lo peor era mi compañero de turno, un tipo llamado Guzmán. Guzmán no hablaba. Se limitaba a señalar las cámaras con un dedo huesudo y a sonreír de una forma que te hacía querer revisar si todavía tenías todos tus dientes. Era un hombre pálido, con la piel tan estirada sobre los pómulos que parecía que se le iba a romper. Siempre cargaba un termo de metal oxidado, y cada vez que tomaba un sorbo, se escuchaba un gorgoteo espeso, como si estuviera tragando lodo. Esa noche, la tormenta estaba golpeando el techo de lámina con una violencia que te hacía sentir que en cualquier momento el cielo se nos iba a caer encima. Las luces de la caseta parpadeaban. Guzmán estaba sentado en su silla de cuero descarapelado, mirando una pantalla que solo mostraba estática. «Hoy va a salir», dijo de pronto. Fue la primera vez que le escuché la voz. Sonaba como si tuviera grava en la garganta. «¿Quién va a salir, Guzmán? No digas tonterías y pásame el reporte», le contesté, tratando de ocultar el escalofrío que me recorrió la espalda. Él no respondió. Solo señaló la cámara 4, la que apuntaba al tanque de filtrado principal, un pozo de 20 metros de profundidad lleno de agua estancada y desechos químicos. En la pantalla, entre la lluvia y la estática, vi algo blanco. Una mancha que se movía contra la corriente. No flotaba, nadaba con movimientos espasmódicos, como un insecto herido. De pronto, un grito desgarró el estruendo de la lluvia. No era un grito de auxilio. Era un lamento que vibraba en las tuberías de metal. Un sonido que te apretaba los pulmones y te dejaba sin aire. «Mis hijos», retumbó en las paredes de concreto, pero no sonaba triste. Sonaba hambriento. «Quédate aquí», me ordenó Guzmán, levantándose con una agilidad que no cuadraba con su aspecto demacrado. Agarró una linterna pesada y salió a la pasarela de metal bajo la tormenta. Yo me quedé pegado al monitor. Vi cómo Guzmán se acercaba al borde del tanque. La figura blanca emergió del agua. Era una mujer, sí, con un vestido que parecía hecho de telarañas húmedas y moho. Su rostro no tenía facciones claras, solo una boca desproporcionadamente grande que se abría en un agujero negro. Pero lo que me hizo revolver el estómago fue ver lo que Guzmán hizo. No gritó, no corrió, se arrodilló frente a ella. La mujer puso sus manos largas y azuladas sobre los hombros de Guzmán. Vi a través de la cámara cómo le clavaba las uñas en la carne. Guzmán no se quejó. Al contrario, echó la cabeza hacia atrás y empezó a reír mientras la sangre se mezclaba con el agua de lluvia. La mujer se acercó a su oído y le susurró algo que hizo que Guzmán se estremeciera de placer o de agonía. No sabría decirte. Entonces, la mujer giró la cabeza hacia la cámara. Me vio. Sus cuencas vacías se fijaron en la lente y sentí que el frío me congelaba la sangre desde adentro. Ella señaló hacia la caseta con un dedo que terminaba en una garra negra. Guzmán se levantó, se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso. Pero ya no caminaba como un hombre. Sus articulaciones crujían ruidosamente con cada paso, como si sus huesos se estuvieran reacomodando. Entró en la caseta empapado, dejando un rastro de agua negruzca y un olor a cadáver olvidado en un pantano. «Ella necesita sangre nueva», dijo Guzmán,
y su voz ahora era idéntica al lamento que habíamos escuchado antes. El agua está estancada. Necesita correr. Se lanzó sobre mí con una fuerza bruta. Me golpeó la cara contra el panel de control, rompiéndome los labios y llenándome la boca de sangre. Sentí el sabor metálico y caliente. Guzmán me agarró del pelo y me arrastró fuera de la caseta, hacia la pasarela. Yo luchaba, le enterré los dedos en los ojos, pero se sentían como gelatina fría. No sentía dolor. Me arrastró hasta el borde del tanque 4. La mujer estaba ahí, esperándonos. De cerca, el horror era físico. Su piel estaba cubierta de pequeñas sanguijuelas que entraban y salían de sus poros. Sus ojos eran dos pozos de agua podrida. «Suéltame, maldito loco», grité, dándole una patada en la rodilla a Guzmán. Escuché el crujido del hueso rompiéndose, pero él no me soltó. Me puso sobre el borde del tanque. Abajo, el agua negra burbujeaba. La mujer se acercó y me acarició la mejilla, con una mano que se sentía como una lija mojada. «No llores», susurró ella. «Tú vas a ser el primero de mis hijos que no se ahoga». En ese momento, Guzmán la abrazó por la cintura. Pensé que la estaba atacando, pero no. La besó. Fue la imagen más grotesca que he visto en mi vida. Los labios de Guzmán se deshicieron al contacto con la piel de la mujer, y él empezó a vomitar ese líquido espeso de su termo, directamente en la boca de ella. Aproveché la distracción para zafarme. Le solté un puñetazo a la mujer en lo que debería ser el cuello, pero mi mano se hundió en una masa blanda y fría. Me dio un asco indescriptible. Corrí por la pasarela, saltando por encima de las tuberías, mientras escuchaba sus pasos húmedos detrás de mí. Squelch, squelch, squelch. Llegué a la oficina principal, me encerré y llamé a la policía. Pasé la noche entera escuchando cómo algo rascaba la puerta, intentando entrar, sollozando con una voz que cambiaba entre la de Guzmán y la de la mujer. Cuando amaneció y llegó la patrulla, no había nadie. La planta estaba en silencio, excepto por el goteo constante de la lluvia. Los policías encontraron el termo de Guzmán en la pasarela del tanque 4. Estaba lleno de sangre humana mezclada con agua de río, pero a Guzmán no lo encontraron por ninguna parte. El dueño de la planta llegó un par de horas después. Se veía pálido, nervioso. Me llevó a su oficina privada y cerró la puerta. «Mira, hijo», me dijo, ofreciéndome un cigarro con las manos temblando. «Te vamos a pagar una indemnización generosa. Solo firma este acuerdo de confidencialidad y olvida lo que viste. Guzmán, bueno, Guzmán no existe. Trabajé con él 3 meses», le grité, furioso. El dueño abrió un cajón y me mostró una fotografía vieja, de los años 70. En la foto aparecía un grupo de obreros durante la construcción de la planta. En el centro, sonriendo de esa misma forma inquietante, estaba Guzmán. Se veía exactamente igual. Esta planta se construyó sobre un antiguo cementerio de víctimas de una inundación, susurró el dueño. La Llorona no es un fantasma, es una infección, y Guzmán era su guardián. Ella no mata a cualquiera, busca a los que tienen algo roto por dentro, como tú. Me fui de ahí con el cheque, pero no estoy a salvo. Aquí viene el giro que me está volviendo loco. Llevo una semana en mi casa, encerrado. No he abierto el grifo ni una sola vez. Pero esta mañana, cuando me desperté, encontré el termo de metal de Guzmán sobre mi mesa de noche. Y cuando me miré al espejo para lavarme la cara con una toallita húmeda, vi que mis dientes están empezando a caerse. No se caen por enfermedad, se caen porque algo está empujando desde abajo. Mis encías están sangrando un líquido negro y viscoso. Y anoche,
Cuando intenté hablar con mi madre por teléfono, mi voz salió como un gorgoteo de grava. Me estoy convirtiendo en el siguiente Guzmán. Ella me marcó en el tanque. No quería mi muerte, quería mi servicio. Y lo peor de todo es que el hambre ha empezado. No hambre de comida, sino hambre de ese líquido rancio que Guzmán bebía. Estoy escuchando el camión de la basura afuera. El recolector está silbando. Es un chico joven, se ve fuerte. Tal vez sea el momento de salir a saludarlo y ofrecerle un sorbo de mi termo. Porque el lamento ya no suena afuera de mi cabeza, ahora suena desde mi propio estómago. Relato número 4. Si estás escuchando esto, hazme un favor, y nunca, por lo que más quieras, recojas nada que el río traiga a la orilla. No importa si parece un tesoro, un juguete, o, como en mi caso, una estúpida botella de vidrio verde esmeralda. Soy pescador aficionado. Bueno, lo era. Me gustaba ir a la zona del delta, donde el río se ensancha y el agua se vuelve perezosa, casi estancada. Es un lugar lleno de lirios y basura plástica, un cementerio de cosas olvidadas. El sábado pasado, mientras desenredaba mi sedal de unas raíces, vi la botella. Estaba enterrada a medias en el lodo negro. Lo que me llamó la atención no fue el color, sino que estaba sellada con cera roja, de esa que usan para las cartas antiguas, y dentro se veía un papel enrollado, amarillento y seco. Pensé que era una broma de unos niños, o algún mensaje romántico de hace décadas. Graso error. Me senté en el tronco de un sauce caído, y con mi navaja empecé a raspar la cera. Estaba fría, inusualmente fría, como si la botella hubiera salido de un congelador, y no de un río bajo el sol de mediodía. Cuando por fin logré sacar el corcho, un olor me golpeó directamente en la nariz. No era olor a mar, ni a humedad. Era un olor a hierro, a sangre vieja y a flores podridas. Me dio un mareo tan fuerte que casi me caigo del tronco. Saqué el papel con cuidado. Estaba escrito con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. Pero lo que decía me heló la sangre. Si estás leyendo esto, ella ya sabe que tiene su voz. No la dejes salir. Me reí. Te juro que me reí. Pensé, vaya, alguien se tomó muchas molestias para asustar a un extraño. Guardé el papel en el bolsillo y por pura inercia volví a oler la botella. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. No venía de los árboles, ni del viento. Venía de dentro de la botella de vidrio. ¡Ay! Era un sonido fino, como el de un violín desafinado. Sacudí la botella, pensando que quizás había un insecto atrapado. Pero lo que salió de la boquilla fue un hilo de agua negra, espesa como el aceite de motor, que empezó a burbujear en la arena. De las burbujas emergió un lamento que me hizo vibrar los dientes. Mis hijos. Pero no fue un grito al aire, fue un grito que sentí en la boca del estómago, como si me hubieran pateado. Recogí mis cosas a toda prisa. Tenía una sensación de peligro inminente, de esas que te erizan los vellos de la nuca. El sol se estaba ocultando, y las sombras de los sauces empezaban a estirarse como dedos largos sobre el agua. Caminé hacia mi camioneta, pero el suelo se sentía diferente. El lodo estaba más suave, más profundo, y con cada paso escuchaba un chapoteo detrás de mí. Squelch, squelch. Me detuve y miré hacia atrás. No había nadie, pero en el rastro de mis propias pisadas vi algo que me hizo perder el color. Mis huellas se estaban llenando de un agua negra que brotaba de la nada. Y al lado de mis pisadas había otras. Eran huellas de pies descalzos,
pequeños, como de niños, que avanzaban hacia mí. Corrí, tiré la caña de pescar, tiré la hielera, pero me quedé con la maldita botella en la mano. No sé por qué, quizás por el shock. Llegué a la camioneta, subí y cerré los seguros. El motor tardó en arrancar, tosiendo como si tuviera agua en los cilindros. Cuando por fin prendió, las luces delanteras iluminaron la orilla del río. Ahí estaba ella. No era una aparición etérea. Era una mujer de carne y hueso podrido. Su vestido blanco estaba tan sucio que parecía gris, cubierto de costras de barro y pedazos de piel muerta. No tenía ojos. En su lugar había 2 agujeros de los que emanaba un chorro constante de agua lodosa. Pero lo más aterrador era su boca. Estaba cosida con alambre de espino, de ese que usan en las fincas, y el alambre le cortaba los labios cada vez que intentaba abrirla para gritar. Ella no caminaba hacia mí. Se deslizaba sobre el lodo con una velocidad antinatural. Golpeó el capó de la camioneta con sus manos esqueléticas, y el metal se hundió como si lo hubiera golpeado un mazo de 10 kilos. El parabrisas empezó a empañarse desde afuera, pero no con vapor, sino con una capa de escarcha negra. «Dame mi voz». El sonido salió de la botella que yo tenía en el asiento del copiloto. La mujer empezó a golpear el vidrio del conductor con su cabeza. Pum, pum, pum. Con cada golpe, el alambre de su boca se tensaba más, rasgándole las mejillas, llenando el vidrio de una sangre aguada y fétida. Yo pisé el acelerador a fondo, derrapando en el lodo, y logré salir a la carretera principal. Manejé como un loco de regreso a la ciudad. Pensé que en medio de las luces, los edificios y la gente, ella no me seguiría. Me equivoqué. La Llorona no es un espíritu de campo. Es una maldición que se pega a lo que le pertenece. Llegué a mi departamento. Un 4º piso en un edificio viejo. Entré y tiré la botella en el fondo del closet, cubriéndola con cajas. Me lavé la cara, tratando de convencerme de que había tenido una alucinación por el calor o el olor del río. Pero cuando me miré al espejo, vi que tenía una marca roja alrededor del cuello, como si alguien me hubiera intentado ahorcar con un alambre invisible. Esa noche no pude dormir. El sonido del goteo en el baño era constante. Ploc, ploc, ploc. Fui a cerrar la llave, pero cuando entré, el baño estaba seco. El sonido venía del closet. Me acerqué, temblando. Abrí la puerta del closet y vi que la botella estaba brillando con una luz turbia y verdosa. El papel que había sacado de ella estaba ahora en el suelo, pero las letras habían cambiado. Ahora decía mi nombre. Julián. Ella ya no quiere su voz, quiere la tuya. En ese momento, sentí un tirón violento en mi garganta. Fue un dolor agudo, como si me estuvieran clavando miles de agujas en las cuerdas vocales. Intenté gritar, pero no salió sonido. Abrí la boca y lo único que salió fue un chorro de agua negra y estancada que inundó mi alfombra. Ella estaba detrás de mí. La vi en el reflejo de la ventana. Ya no tenía la boca cosida. El alambre de espino estaba ahora alrededor de mi cuello, apretándose con cada respiración. Ella estiró su mano, me agarró de la mandíbula y me obligó a mirar la botella. «Bebe», susurró con una voz que ahora sonaba exactamente igual a la mía. Me obligó a beber el agua negra que quedaba en la botella. Tenía sabor a tierra, a vísceras y a olvido. Sentí cómo mis pulmones se llenaban de líquido, cómo mi pecho se expandía hasta casi romperse. Ella me soltó y yo caí al suelo, convulsionando,
vomitando lodo y pedazos de lo que parecían ser dedos pequeños de niños. Cuando desperté, era de mañana. Ella se había ido. La botella estaba rota en 1000 pedazos en el suelo. Pensé que todo había terminado, que el sacrificio de mi voz había sido suficiente. Me levanté y traté de hablar, pero solo salió un susurro húmedo. Fui a la cocina para tomar agua, pero cuando abrí la llave, no salió agua potable. Salió el mismo líquido negro de la botella. Abrí la nevera y toda la comida estaba cubierta de moho y algas. Desesperado, agarré mi teléfono para pedir ayuda, pero la pantalla estaba llena de agua por dentro, inservible. Aquí es donde el giro se vuelve una pesadilla sin salida. Salí al pasillo del edificio para pedir ayuda a mi vecino, pero cuando toqué su puerta, me di cuenta de algo. Mis manos estaban blancas, arrugadas y llenas de lodo. Me miré en el espejo del pasillo, y el horror me dejó paralizado. Mi cara ya no tenía facciones. Mis ojos se estaban cerrando, cubiertos por una capa de piel nueva, y mi boca estaba empezando a sellarse. No me estoy convirtiendo en ella, me estoy convirtiendo en uno de sus hijos. He pasado los últimos 3 días escondido en el sótano del edificio, cerca de las tuberías. Tengo un hambre atroz, pero no de comida. Necesito estar cerca del agua. Y lo peor es que puedo escuchar a otros como yo en las paredes. Son cientos. El edificio no está lleno de gente. Está lleno de cosas que alguna vez fueron personas, y que ahora solo esperan a que alguien abra una llave de agua o recoja una botella en el río. Hoy, un niño bajó al sótano buscando su pelota. Me acerqué a él, arrastrándome por el suelo mojado. Él me miró con curiosidad. Saqué una pequeña botella de vidrio que encontré en la basura. Puse un trozo de mi propia piel dentro y la sellé con la sangre negra que sale de mis dedos. Se la entregué. El niño sonrió y se la guardó en la mochila. Ahora entiendo el ciclo. La Llorona no busca a sus hijos para salvarlos. Los busca para multiplicarlos. Y yo acabo de enviar mi mensaje en una botella al mundo exterior. Relato número 5. El sábado pasado me cayó un encargo en una zona que ni siquiera aparecía bien en el GPS. Era una de esas colonias que se quedaron atrapadas en el tiempo, cerca de una vieja zona de canales que ahora son solo zanjas llenas de basura y agua estancada. Tenía que entregar un sobre de carácter urgente a una tal señora Engracia. La dirección me llevó a una casa que desentonaba con todo el barrio. Era una construcción de adobe y piedra, con un jardín delantero que era básicamente un pantano seco lleno de lirios marchitos. El aire ahí se sentía pesado, como si el oxígeno fuera más denso, más difícil de tragar. Bajé de la camioneta y el silencio me pegó en la cara. No había pájaros, no había perros ladrando, solo el sonido del viento silbando entre las grietas de las paredes. Toqué a la puerta, una madera vieja que se sentía húmeda al tacto. Pregunté, tratando de sonar profesional. La puerta se abrió apenas unos centímetros. No vi una cara, vi un ojo amarillento, rodeado de arrugas que parecían surcos de tierra seca. Pasa, hijo, pasa que ya te estaba esperando. El agua ya está hirviendo, dijo una voz que sonaba como el arrastrar de hojas secas. Normalmente dejo el paquete y me voy, pero algo en su tono me hizo entrar. No fue amabilidad, fue una orden hipnótica. Al cruzar el umbral, el olor me dio una bofetada. Humedad, azufre y ese aroma metálico que solo tiene la sangre cuando se está secando. La casa estaba a oscuras, solo iluminada por unas velas de cera negra que goteaban sobre el suelo de tierra. Siéntate, me dijo, señalando una silla de madera que crujió
como si se fuera a romper bajo mi peso. La señora Ingracia no era una anciana normal. Llevaba un velo negro que le cubría la mitad de la cara, y sus manos estaban permanentemente mojadas, goteando un líquido transparente sobre un plato de barro. Se sentó frente a mí, y sin mediar palabra, sacó un cuchillo largo, de esos que usan en los rastros, y empezó a afilarlo contra una piedra. Shhh, shhh. El sonido me ponía los nervios de punta. Yo solo quería que me firmara el recibo e irme a mi casa, pero mis piernas no me respondían. Estaba paralizado, viendo cómo ella afilaba ese metal con una dedicación religiosa. ¿Sabes por qué los canales se secaron, hijo?, me preguntó sin dejar de afilar. Porque ella se lo bebió todo. Se bebió el agua y se bebió la vida de los que vivían en la orilla. Pero ahora tiene sed otra vez. De repente, un lamento empezó a filtrarse desde el sótano de la casa. Fue un sonido que no voy a olvidar mientras viva. No era un grito humano. Era una vibración que parecía venir del fondo de un pozo. Un quejido húmedo, cargado de un dolor tan antiguo que te hacía querer arrancarte los oídos. ¡Ay! ¿Qué es eso?, logré balbucear, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la nuca. Es la invitada de honor, respondió Engracia, con una sonrisa que reveló que no tenía dientes, solo encías negras. Ella no puede salir si no hay un cauce. Y tú, Julián, tú tienes mucha sangre joven corriendo por tus venas. Eres el río que ella necesita. Engracia se levantó con una velocidad que no debería tener alguien de su edad. Me lanzó un tajo con el cuchillo que apenas logré esquivar, pero el metal me rozó el brazo, abriéndome una herida que empezó a sangrar de inmediato. Lo extraño fue que la sangre no cayó al suelo. Empezó a flotar en el aire, atraída hacia la puerta del sótano, como si fuera limadura de hierro hacia un imán. La puerta del sótano se abrió de golpe. De la oscuridad emergió una figura que me hizo querer vomitar de puro terror. No era la mujer hermosa de las leyendas, ni el espectro de los cuentos. Era una masa de harapos blancos, empapados en un lodo negro que burbujeaba. No tenía cara, solo una boca cosida con hilos de plata, que se estiraban y se rompían mientras ella gritaba. Sus manos eran garras largas que chorreaban un agua fétida. Empezó a flotar en el aire, atraída hacia la puerta del sótano, como quien azuza a una presa. Corre para que la sangre circule más rápido. Me puse de pie, ignorando el dolor en el brazo, y corrí hacia la salida. Pero la casa se había transformado. Los pasillos se estiraban, las paredes goteaban lodo, y el suelo se volvía blando, como arenas movedizas. Escuchaba los pasos de la Llorona detrás de mí. No eran pasos normales. Era el sonido de alguien chapoteando en un pantano profundo. Plaf, plaf, plaf. Llegué a lo que pensaba que era la cocina, pero me encontré con un altar lleno de fotos de hombres. Todos jóvenes, todos con uniformes de repartidores, de técnicos, de trabajadores externos. Y frente a las fotos, frascos llenos de un líquido rojo que se movía solo. Entendí el giro macabro de este lugar. Engracia no era una víctima, era una cazadora. Ella cultivaba a la Llorona, manteniéndola encerrada en su sótano y alimentándola con la sangre de los incautos que llegaban a su puerta. La leyenda no era algo que pasaba en los ríos, era algo que Engracia provocaba para obtener el agua de vida que la mantenía viva a ella. La Llorona me alcanzó en el comedor. Me agarró por los hombros con una fuerza que me hizo crujir los huesos. Sentí su aliento en mi nuca. Olía a tumba inundada. Sus manos frías se cerraron alrededor de mi herida y sentí cómo empezaba a succionar.
no solo mi sangre, sino mi propia energía vital. Mis ojos empezaron a nublarse, mis músculos perdieron fuerza. Ya casi, susurraba Engracia, acercándose con un frasco vacío para recoger lo que quedara de mí. En un último arranque de adrenalina, agarré una de las velas de cera negra del altar y la estampé contra el velo de la vieja. El fuego prendió de inmediato en la tela rancia. Engracia soltó un alarido de dolor y soltó el cuchillo. La Llorona, al ver a su ama en llamas, soltó un grito de confusión y me soltó. Aproveché el caos, atravesé la puerta principal, rompiendo el vidrio, y me lancé hacia la camioneta. Arranqué derrapando, viendo por el espejo retrovisor cómo la casa de piedra empezaba a hundirse en el jardín pantanoso, como si la tierra se la estuviera tragando. El fuego iluminaba la silueta de las dos mujeres peleando entre los escombros. Llegué al hospital desmayado. Perdí mucha sangre, pero sobreviví. Los médicos no se explicaban por qué mi herida tenía rastros de algas marinas y moho de agua dulce. Pero no hice preguntas. Pensé que todo había terminado ahí, que la casa se había hundido y ellas con ella. Pero ayer recibí un nuevo paquete en mi central de distribución. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí al instante, la de Engracia. Dentro del paquete no había una carta. Había un frasco pequeño con un líquido rojo que latía rítmicamente. Y pegada al frasco, una nota que decía: «Gracias por el préstamo. Ella ahora sabe dónde vives, y el agua siempre busca su cauce». Esta mañana, cuando me desperté, encontré un rastro de lodo que iba desde mi puerta hasta el borde de mi cama. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, cuando abro la llave del fregadero, no sale agua. Sale un susurro que dice mi nombre, seguido de un llanto que parece venir desde lo más profundo de mis propias tuberías. Ahora entiendo que no me escapé. Solo me convertí en el mapa que ella usa para llegar a la ciudad. Relato número 6. Soy ingeniero civil y me especializo en peritajes de infraestructuras viejas. Mi trabajo es técnico, frío y racional. O lo era, hasta que me mandaron a inspeccionar el sistema de drenaje pluvial de un pueblo minero abandonado en la sierra. El lugar es una cicatriz de cemento y óxido en medio de la nada, donde el aire siempre huele a metal húmedo y a algo que se está pudriendo muy despacio. Llegué un lunes gris. Mi tarea era simple: entrar a los colectores principales, revisar la integridad de las bóvedas y salir antes de que la luz del sol se fuera, porque en esa zona las tormentas bajan de la montaña sin avisar. Me puse las botas de caucho, el casco con lámpara y me colgué la mochila con el equipo. El tipo que me llevó hasta la entrada, un lugareño que no me miró a los ojos ni una vez, me soltó una frase que en ese momento me pareció una superstición barata. Si el agua deja de correr, no corras tú, escóndete. Entré por una boca de tormenta gigante. Al principio, todo era normal. El sonido del agua fluyendo bajo mis pies, el eco de mis pasos, el goteo constante del salitre. Pero a medida que me internaba, el ambiente cambió. La temperatura bajó 10 grados de golpe. Mi aliento empezó a salir en nubes blancas, y el agua, que debería estar a temperatura ambiente, se puso tan fría que sentía que me quemaba las pantorrillas a través del caucho. Llevaba unos 40 minutos de caminata cuando escuché el primer sonido fuera de lugar. No fue un grito, fue un raspado, como si alguien estuviera arrastrando una lija gigante contra las paredes de concreto. Me detuve, el sonido paró. Avancé 10 metros y el raspado volvió, pero esta vez acompañado de un siseo húmedo.
¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz rebotó en el túnel, deformándose hasta sonar como una burla. Nadie respondió, pero el agua se detuvo, así, de la nada. El flujo que me llegaba a los tobillos simplemente desapareció, dejando el suelo del colector cubierto de un lodo negro y viscoso que parecía moverse por sí solo. Recordé las palabras del viejo y se me secó la boca. Apunté con mi lámpara hacia el fondo del túnel. La luz apenas cortaba la neblina que empezaba a brotar de las alcantarillas. Y ahí, a unos 50 metros, vi una silueta. No era un fantasma vaporoso. Era una figura sólida, encorvada, vestida con lo que parecían harapos de lona blanca, tan sucios que se mimetizaban con el moho de las paredes. Estaba de espaldas, rascando el concreto con las uñas, hasta que el sonido me hizo rechinar los dientes. No es seguro estar aquí, dije, tratando de mantener la calma profesional. La figura se giró. No fue un movimiento humano. Su cuello crujió como si estuviera lleno de ramas secas, o más bien, su cara era una superficie de carne blanca y reblandecida por el agua. Sin nariz, sin labios, solo dos cuencas profundas, de las que brotaba un lodo espeso. Y entonces abrió lo que debería ser la boca. No gritó, ¡ay, mis hijos! Lo que salió de esa garganta fue un alarido sónico, que hizo que mis oídos empezaran a sangrar. Fue un sonido de succión, como si el túnel entero estuviera tratando de tragarse el aire. El impacto me tiró al suelo, golpeándome la cabeza contra una tubería de hierro. Me levanté mareado, con el sabor metálico de la sangre en la boca. La cosa empezó a avanzar hacia mí. No caminaba, se deslizaba sobre el lodo con una agilidad violenta. Sus manos eran largas, con dedos que terminaban en huesos astillados. Cada vez que tocaba la pared, el concreto se agrietaba. Corrí como si mis pulmones fueran a estallar. Pero el colector parecía haberse estirado. Las salidas que recordaba haber pasado ya no estaban. Solo había más túnel, más oscuridad y ese olor rancio a lirios muertos. Escuchaba sus pasos húmedos justo detrás de mí. Squelch, squelch, squelch. Me metí en una tubería lateral más estrecha, pensando que ella no cabría. Me equivoqué. Escuché cómo sus huesos se rompían y se reacomodaban para entrar detrás de mí. El sonido de sus costillas crujiendo, mientras se arrastraba por el tubo de metal, fue lo más perturbador que he oído en mi vida. Estaba a centímetros de mis pies. Sentía el frío que emanaba de su cuerpo, un frío que me entumecía las piernas. Llegué a una cámara de inspección con una escalera de mano que subía hacia una rejilla de luz. Empecé a trepar desesperado. Sentí una mano helada agarrarme del tobillo. Sus uñas se enterraron en mi pantorrilla, atravesando la bota y la carne. El dolor fue tan intenso que casi me suelto, pero la adrenalina me hizo soltarle una patada con la otra pierna. Se sintió como patear una esponja llena de piedras. Logré salir a la superficie, rodando sobre la tierra seca del pueblo abandonado. Estaba lloviendo a cántaros. Me arrastré lejos de la alcantarilla, jadeando, esperando verla salir. Pero ella no salió. Solo se escuchó un llanto sofocado, que venía desde las profundidades. Un sollozo que se mezclaba con el trueno. Pasé 3 días en el hospital. La infección en mi pierna fue brutal. Los médicos decían que nunca habían visto un tipo de bacteria así. Algo que parecía devorar el tejido como si fuera ácido. Me dieron el alta, pero nunca volví a ser el mismo. Y aquí es donde el relato toma un giro que no me deja cerrar los ojos. Regresé a mi ciudad, a mi departamento en un 10º piso.
lejos de túneles y minas. Pensé que la distancia me protegería. Pero anoche, mientras me duchaba, el agua caliente se puso helada de repente. Miré hacia abajo y vi que el agua que caía de mi cuerpo no era clara. Un lodo espeso empezó a salir de la coladera de la ducha, subiendo por mis pies. Apagué la llave, pero el sonido del agua no se detuvo. El llanto empezó a sonar desde adentro de las paredes de mi baño. Me acerqué al espejo empañado y pasé la mano para limpiarlo. No vi mi reflejo. Vi el túnel, vi la cámara de inspección, y me vi a mí mismo, todavía ahí abajo, tirado en el lodo, con la cara deshecha y el pecho abierto. El giro de esta pesadilla es que yo no escapé de ese túnel. La cosa que me persiguió no era la Llorona buscando a sus hijos. Era una entidad que necesitaba un envase seco. Lo que salió de esa alcantarilla ese día, lo que regresó a la ciudad y lo que está escribiendo esto ahora, no soy yo. Soy ella. He pasado los últimos días sintiendo cómo mi piel se vuelve blanca y mis huesos se vuelven flexibles. Siento una necesidad física de estar cerca de las tuberías, de escuchar el flujo del agua. Y lo más aterrador es que ya no recuerdo mi nombre. Solo recuerdo el hambre de encontrar a alguien que baje a inspeccionar los drenajes una vez más. Esta mañana llamé a la oficina. Pedí que mandaran a un nuevo ingeniero a revisar el colector de la sierra, alegando que olvidé mis herramientas. El chico nuevo suena joven, entusiasta. Me dijo que irá mañana temprano. Ya estoy aquí, esperándolo en la oscuridad de su propio baño. He dejado la llave del lavabo goteando, solo para ver si tiene la curiosidad de cerrarla. Dime, ¿tú también dejaste una llave mal cerrada antes de empezar a leer esto? Porque puedo escuchar el goteo desde aquí. Y créeme, el agua en tu casa está a punto de ponerse muy, muy fría.